Hoy se conmemora el Día del Maestro en conmemoración a quien fue o es conocido como el padre de los estudios, Domingo Faustino Sarmiento. Un día como hoy, en el año 1888, dejó de existir y es por eso que se conmemora el Día del Maestro. Pero vamos a compartir las palabras del licenciado Carlos Álvarez, que nos va a hablar más acerca de la historia. Licenciado, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y bueno, buenos días a toda la gente, a toda la audiencia y a todos los telespectadores. Sí, bueno, la verdad que es un día muy especial, que se le hace homenaje a una persona, digamos, tal vez una de las más admiradas y criticadas a la vez, porque era, digamos, una mente privilegiada. Llegó a ser presidente de la nación, es una personalidad, como te decía, un adelantado para la época. Las ideas que él tenía en relación a lo que es educación pública, por supuesto, la ley famosa, la 1420, que fue inspirada por él, digamos, es una creación de él, pero que, por supuesto, ni siquiera en la época de él estando como presidente se sancionó. Recién en la época de Roca es cuando se lleva a cabo esta famosa ley 1420, que es una ley de educación obligatoria, gratuita, laica, otorgada por el Estado hacia sus habitantes. Digamos, como antecedentes, dentro de lo que es América, fue la primera ley en importancia en donde el Estado se hacía cargo. Y hay que remarcar esto porque la educación y los registros, digamos, civiles estaban a cargo de la Iglesia. Entonces, justamente se tardó muchos años en sancionar esta ley, la 1420, que fue una ley, digamos, que duró más de 100 años dentro de lo que es la nación argentina. Hay que remarcar justamente, como te decía, la oposición fuerte que tuvo la Iglesia, porque imagínate, se le quitaba la educación. Se quitaba un poder muy importante. Un poder muy importante y, por supuesto, tenía mucha contra, por decirlo de alguna manera, de la parte religiosa. Y, por supuesto, se impone la idea esta de Sarmiento algunos años después, incluso de su presidencia. La ley va a ser sancionada recién en la presidencia de Roca en el año 1886. Y bueno, digamos, tal vez ese es el legado más importante de Sarmiento, que por supuesto tiene muchas críticas también, como todos aquellos hombres importantes que por supuesto tenían ideas que eran revolucionarias. Eran revolucionarias para la época. Imagínate que hablar de una ley laica en un país tan cristiano, tan religioso, incluso fíjate que dentro de lo que es la misma Constitución se habla de que hasta hoy mismo el presidente tiene que ser católico, apostólico, romano. Entonces esa significación, esa importancia que se le da a la Iglesia, quitarle la educación, era todo un tema para aquellos años. Y la educación que, por eso también es tan gigante la empresa de Sarmiento, la educación que estaba destinada únicamente a aquellos que podían solventar los gastos de educación. Por eso es que habla de gratuidad, que es todo una conmoción para aquellos años. Estaba, digamos, la educación únicamente apuntada a hombres, no así a mujeres. De hecho, mira lo que son las cosas, cuando él en uno de sus exilios está en Chile, crea la escuela de señoritas allá. Y bueno, con respecto a los exilios, digamos, tuvo dos exilios importantes, sobre todo teniendo en cuenta sus ideas. Él era unitario en una zona federal, y bueno, se pagaba, digamos, o con la muerte o con el exilio.
siendo muy joven, a los 20 años, es la primera vez que se exilia, y en Chile realmente tiene una carrera muy importante dentro de lo que es la educación. Se hace amigo de otro pensador chileno muy importante, Manuel Montt, que nosotros, bueno, no sé si te gusta la música, habrás escuchado alguna vez Puerto Montt. Justamente es en homenaje a este gran pedagogo chileno que se hace muy amigo de él. De hecho, en el gobierno de Bulnes, Montt era secretario de Educación, vendría a ser como una especie de ministro de Educación de Chile, y es él el que, digamos, de alguna manera va a hacer todo lo posible para solventar los gastos de los estudios que va a realizar Sarmiento por toda Europa, digamos, levantando datos y buscando todo lo concerniente a lo que es instrucción pública, porque no es lo mismo como puede ser el maestro que está frente a aula a un pensamiento desde lo macro, como fue lo que fue estudiar Sarmiento estos 2 años en Europa, que conoció Francia, España, Suiza, Inglaterra, Estados Unidos. De hecho, este pensamiento del normalismo, de las escuelas normales, que por supuesto hasta ahora mismo siguen desarrollando su actividad, esto lo trae Sarmiento de la instrucción pública de los Estados Unidos. De hecho, cuando era presidente, bajan 4 o 5 docentes estadounidenses, que son las que van a fomentar, como te decía, normalismo, las escuelas normales, que por supuesto hay muchas todavía, y para aquellos años era toda una digamos, novedad. Claro, él era un innovador, digamos. Un innovador, lo mejor de allá y lo intentaba replicar, claro, aquí en nuestro país. Y de hecho, los primeros que toman todos estos conceptos sanmartinianos fueron los chilenos. Y eso, digamos, por supuesto, cuando es presidente, vuelca mucho de esos conocimientos. Y por supuesto, había muchos no, desde la iglesia, desde el presupuesto, pero era, digamos, para aquellos años una mentalidad, digamos, brillante, en donde en su gobierno fomentó todo lo que tiene que ver con lo que hoy sería el desarrollismo, la industria. Para aquellos años se le hablaba de la importancia que eran los caminos, el comercio, el ferrocarril, el correo. Un visionario totalmente. Un visionario totalmente, y que era para aquellos años muy discutido, tenía una personalidad, digamos, avasallante, y por supuesto, era tan, digamos, instruido, tan inteligente, que tal vez ese es el punto negro, porque denostaba todo lo que era pueblo, hablaba muy mal y tenía prácticamente desprecio por los gauchos, por los aborígenes. Hay cartas que después se encontraron a Mitre, en donde dice que hay que matar a todos los gauchos porque son vagos y que lo único que tienen de humanos es la sangre. Claro. Bueno, cosas que... Un poco despectivo. Bastante despectivo, tanto para los gauchos como para los aborígenes, pero, como te decía, una vida de un tipo brillante, no entendido para aquellos años. Sí, porque tuvo digamos, uno busca quién fue Sarmiento y tiene bueno, varias profesiones, si se quiere, claro. ¿no? Escritor, pedagogo, profesor, político, militar. Y bueno, yo creo que, digamos, él era, muchas de las cosas que le pasan de niño, digamos, en algún punto hacen lo que en un futuro va a tratar de crear o de rebelarse, porque justamente él mismo fue el que sufrió, después que hace su primaria, por su pobreza misma, de continuar los estudios en Buenos Aires. De hecho, él busca la posibilidad de una beca en Buenos Aires y no la consigue. Incluso su madre quería que fuera, digamos, a un
bueno, digamos, para estudiar para sacerdote sí. en Córdoba. Él se niega porque él, digamos, en algún punto buscaba otro tipo de educación. Digamos, dice que tenía voracidad por leer. De hecho, por ejemplo, Fray Justo Santamaría de Oro, que era tío de él, es el que lo ayuda mucho en cuanto a la educación. Él, por ejemplo, era tan brillante, sabía y hablaba sin ningún problema francés, inglés. De hecho, francés se estudia solo, por ejemplo. Entonces, todo una... Con las limitaciones, bueno, bien lo decía, con todo lo que le pasó de niño, digamos, eso es como que... Claro. Y digamos, eso le abrió claro, le abrió, digamos, o con eso hizo todo lo que hizo en grande, porque como te decía, él mismo sufrió la falta de educación para todos, porque como te decía, él prácticamente, después de los 15 años, un autodidacta. Sí. O sea, una persona brillante y bueno, también, por supuesto, tiene muchas historias relacionadas con su vida amorosa. A los 21 años fue padre en una relación que tenía con una alumna en Chile, pero digamos, ningún momento dentro de lo que es la vida de él la negó. Es más, la hija, que se llamaba Ana Faustina Sarmiento, fue criada por él. La madre no se hizo cargo. No se hizo cargo. No se hizo cargo porque incluso la familia de esta muchacha prácticamente no lo querían, justamente por su pobreza, porque claro, no era chileno, por otra cosa más. Y esta hija fue criada por Paula Albarracín, que fue la madre de la recordada Paula Albarracín, sí, de Sarmiento, en su higuera, en el barrio Carrascal. Claro, bueno, lo típico que uno estudia. Exactamente. Y fue una niña, una hija muy querida que le dio 6 nietos. De ella y sus 6 nietos son los que lo van a acompañar incluso en sus últimos años de vida cuando estaba en Paraguay. De estos 6 nietos, 2, digamos, van a trascender. Ellos llevaban el apellido Belín Sarmiento. Una de las nietas, una gran pintora, que incluso muere en el año 1952. O sea, digamos, sigue lamentablemente no le da ningún bisnieto, sería en este caso, pero es la misma la que lo va en un cuadro tan importante cuando estaba prácticamente ya muriéndose en el peor momento de su enfermedad, que es cuando él está apoyado. Bueno, hay un cuadro que es el que hace ella, y el otro nieto importante es el mayor, que se llama Augusto Belín Sarmiento, que es el que va a ser secretario de él durante la presidencia, fue editor de libros y después fue cónsul en Europa del gobierno argentino. O sea, los dos destacados, digamos. Los dos más destacados de su familia. Y, por supuesto, tiene, como te decía, es de los más queridos por un lado y discutidos por otro. Bien, ahí vemos que trajiste. Sí, bueno, algo, sí, Carlos, justamente no se llamaba Domingo Faustino Sarmiento. Eso te quería preguntar, había también todo un tema con el nombre. Claro, él, digamos, la familia adopta el nombre del santo, que ellos eran devotos, que es Santo Domingo justamente, y por eso, digamos, pero mirá lo que son las épocas, ¿no? Las curiosidades, porque Domingo Faustino va a ser, digamos, el nombre que se instala de él, más allá que ni siquiera en la partida de nacimiento, que la tengo aquí justamente, ahí está. El nombre de él era Faustino Valentín. Faustino Valentín. Después se investiga y el acta de nacimiento figura como que nace el 15 de febrero, pero en realidad él nace el 14, por eso se llama Valentín justamente. Claro, por el día de San Valentín. Por el día del santo. Y bueno, son cosas que por supuesto con el correr de los años y las investigaciones empiezan a aparecer datos que son muy importantes y que con esto del revisionismo histórico empiezan a aparecer cuestiones que tienen que ver con las personalidades de nuestros próceres y que lo hacen, si se quiere, un poco más humanos, ¿no?
Claro, porque si por no ahí lo nos tenemos quedamos idolatrado novelados siempre, claro. todos, caso de San Martín, caso de Belgrano, que sea, por ejemplo, recién en grande nosotros de Belgrano sabemos que tenía un hijo que se llamaba Pedro Belgrano y una hija que se llamaba Manuela Belgrano, Claro. o sea, y hablando de San Martín lo mismo, y para el caso de Sarmiento, por supuesto, no escapa a las generales de la ley, en donde nuestra historiografía muestra a nuestros próceres como alguien que impoluto, que prácticamente que no tiene ninguna cuestión humana, si se quiere. Claro, son todos seres humanos que aportaron algo muy importante. Claro, por supuesto, y nos dejan con esto de que dieron todo por la patria, o que murieron muy pobres y que eran muy buenos y nunca hicieron nada malo, ¿has visto? Más o menos esa es la historia, como te decía, novelada que nos cuentan, ¿no? Bien, ¿esto se conoce hace poco tiempo, esto del nombre? Esto viene de una investigación justamente de historiadores sanjuaninos, por supuesto, y que de alguna manera desmenuzan todas las cosas buenas y malas de Sarmiento, que por supuesto tal vez lo más discutible, como te decía al principio, es esta denostación por el gaucho, por el aborigen. Directamente lo trataba como chusmas, como vagos, como analfabetos, sino que por otro lado él luchaba justamente para... Por eso. Por eso, así que bueno, esos son algunos de los aspectos, no los más importantes, porque digamos lo más importante tal vez dentro de las actividades de Sarmiento fue cuando llegó a la presidencia, ¿no? Y todo lo que dejó, ¿no? Digo, toda su lucha que también, bueno, fue muy importante y aportó mucho para la educación de nuestro país. Claro, digamos que tal vez lo más importante por lo que él luchó en años de, digamos, de lucha política, sobre todo, fue la ley, la 1420, que es la ley de educación primaria obligatoria, gratuita y laica. Eso hay que remarcar. Bien, y murió en otro país, claro. O sea, ¿cómo fue esa situación? Claro, la situación es que él más se va a Paraguay, digamos, teniendo en cuenta lo que le aconsejaban los médicos, que vaya a ese lugar en particular, porque para su enfermedad no era de lo mejor permanecer en Buenos Aires. Fundamentalmente eso, digamos, más allá de cuestiones políticas, pero él se hubiera podido quedar, digamos. No era una época de unitarios y federales en donde si vos te quedabas por ahí te mataban. Claro. Pero en el caso de Sarmiento fue exclusivamente por la enfermedad que tenía. Bien, y por último también un dato curioso, porque siempre por ahí ando dando vuelta, Dominguito, que es lo que siempre por ahí también se escucha, bueno, ¿no? En la historia de sí, Sarmiento. Bueno, sí, o sea, digamos, vamos a hablar vamos a decir las dos cosas que se dicen de Domingo. Primero, se dice que Domingo era fruto de una relación extramatrimonial que tenía él, que él es el verdadero padre. De hecho, él se va a casar con la madre de Dominguito y aparece como adoptado por Sarmiento 3 años después de que él nace. Entonces, para muchos era el hijo adoptado de Sarmiento y para otros era el verdadero hijo de Sarmiento. De hecho, digamos, el nombre que tanto le gustaba a él, realmente lo tiene el hijo, claro. Domingo Sarmiento, más llamado, como te decía, como él le gustaba que le llamen Domingo. Que no se llamaba así. El hijo se llamaba Dominguito, y que lamentablemente va a tener, digamos, va a morir muy joven, a los 21 años, porque contra de la voluntad de la madre, él se pliega al ejército argentino que va a combatir con el ejército paraguayo en la llamada guerra de la Triple Alianza, que pensaban que iba a ser un mero trámite, porque se llama guerra de la Triple Alianza justamente porque eran Argentina, Uruguay y Brasil contra Paraguay. Es una guerra que después va a durar muchos años y lamentablemente Dominguito fallece en la batalla de Curupaití, que se llamaba, que es tal vez una de las peores derrotas del ejército argentino en las batallas nuestras, digamos, de nuestra historia.
y ahí lamentablemente fallece y él queda muy, pero muy golpeado, su padre, digamos, y obviamente Benita Martínez Pastoriza, como se llamaba la madre de Dominguito. Esa es la historia de Dominguito justamente porque, como te decía, pintaba para un joven brillante porque, imagínate, educado por el gran educador argentino, sin duda, y que fallezca tan joven, ¿no? Eso es una pena, digamos. Bien, un poco de la historia, licenciado, ¿no? De lo Gracias. que fue Domingo, bueno, vamos a llamarlo Faustino bien, Valentín Valentín Sarmiento. Así es. Que esto es muy difícil, ¿no? Que sea impuesto ya en la historia, digo. Claro. Es complicado, uno de hecho, lo digamos, estudia de él una firma manera. siendo sí. presidente como Domingo Faustino Sarmiento. Claro. O sea, digamos, no es una cuestión menor. Ya se puede decir que se llamaba así. Claro, los nombres artísticos existieron de siempre, Siempre, podríamos decir eso. Así es. Así que, bueno, como te decía, por ahí, justamente el día de él, habría que recordarlo mejor con lo bueno que hizo, más allá, como te decía, de las tantas críticas que tiene justamente por esa personalidad, un tipo abayazante. Lo trataba a sus pares cuando era diputado de la Nación, senador nacional, lo trataba justamente de ignorantes o de que no entendían nada, digamos, y en algún punto, como te decía, tiene que ver con la personalidad de él, ¿no? O sea, no hay, digamos, respuesta para eso, porque uno lee algunas críticas o como te reitero, hablando tan mal de nuestros aborígenes o de los gauchos, y uno dice, ¿qué le pasa al tipo Claro, sí. Claro, luchaba por ellos, pero los criticaba de igual manera. Así que bueno, y también, digamos, siempre cuando hablamos de nuestros próceres, por ahí uno se queda con, uno recorta por ahí alguna declaración o el pensamiento de él, y como te decía, son solo recortes. Siempre uno se tiene que ubicar en el contexto en donde vivía. Entonces, sacando eso, digamos, como te decía, ubicando en ese contexto, el pensamiento mayor que tuvo él relacionado a la instrucción pública, como te decía, por ahí nos tenemos que quedar con eso, sobre todo, porque todas las personas tienen su parte buena y su parte mala, ¿no? Incluso no es lo mismo alguien que escriba a los 20 años que escriba a los 60, o sea, digamos, tiene un recorrido de vida en donde, por supuesto, uno más grande ve las cosas de otra manera. De otra manera, así que, digamos, por ahí lo revolucionario o lo punzante o lo directo que era a determinada edad, no lo era cuando era más grande. Mira, era un adelantado, sé que hay un libro, Argiópolis se llama, que es el pensamiento de Sarmiento en relación a cómo debe ser una nación para estos lares. Él hablaba de una federación, digamos, eso tiene mucho que ver su viaje a Estados Unidos, de una confederación del sur de América, en donde, digamos, tomaba a Uruguay y a Paraguay como un estado unido a lo que era Argentina, digamos. Entonces tenía, digamos, toda la proyección de este tipo de armado al estilo Estados Unidos. Argiópolis es como te decía, una idea de nación en donde da pautas, digamos, hasta de cómo vivir, en relación al estilo de gobierno, en relación a la inmigración. O sea, como te decía, esto de formar un grupo, que ahora, digamos, está en boga, esto del Mercosur. Sí. Mirá lo adelantado que estaba él. Sí, totalmente. Estamos hablando de un libro del año 1850, Argiópolis, que por ahí no tiene tanta difusión como si lo tuvieron, recuerdo de Provincia, o Civilización y Barbarie, que es la vida del Chacho Peñalosa. O sea, digamos, hay muchos temas, digamos, y muchos libros desconocidos de Sarmiento, que por supuesto lo muestran como lo que era un genio
un adelantado para la época. Muy bien. Muchas gracias, licenciado, bueno, por hablarnos acerca de la historia y contarnos también por ahí estos detalles, ¿no? Curiosos, y humanizar también a nuestros próceres, que creo que es lo más importante. Exactamente, también. En eso coincido, porque la verdad que estamos, digamos, en algún punto mal, ¿cómo te puedo decir? Mal educados en cuanto a esto. Estamos hablando de primaria, tampoco en la primaria se puede, digamos, contar todo. Tanto, pero no, pero en la secundaria también uno lo sigue estudiando y sigue el cuentito. Exactamente, así que bueno, la vida de Sarmiento. Muchas gracias, licenciado. Compartíamos las palabras del licenciado Carlos Álvarez, que nos habló, bueno, acerca de la vida y la obra de Domingo Faustino Sarmiento, o Domingo Valentín Sarmiento, como realmente